Bien, les damos la bienvenida a esta cápsula número 63, correspondiente al jueves 2 de mayo. En esta ocasión no haremos un comentario de las principales noticias del día, sino analizaremos la reforma constitucional del artículo tercero en el documento que se votó en el Senado. Seguramente están informados que en la votación en lo general pasa en el Senado, la votación de las reservas en lo particular, es decir, por cada reserva fueron votadas, ninguna fue aceptada, a excepción de dos cuestiones que se incorporaron en la exposición de motivos, pero no reforman el articulado, por ende se considera que no se modifica, queda tal cual lo envía a la Cámara de Diputados. El problema vino en el momento de votar todas las reservas en su conjunto, fue cuando Morena no logra la mayoría, le faltó un voto. Por procedimiento legislativo hay la posibilidad de que la Cámara de Senadores reponga el procedimiento de la última votación en lo general, toda vez que la suma de las votaciones en lo particular prácticamente dan la votación en lo general, es decir, no puede votar uno a favor en contra de todas las reservas y al final aceptarlas, ¿no? Entonces, ya encontraron la manera, lo van a hacer esta semana en el legislativo, en un periodo extraordinario. De hecho, es el primer punto que van a abordar. Entonces, podemos considerar que prácticamente todas las bancadas están de acuerdo y esta reforma va a quedar. ¿Cuál es el documento que queda y que se va a mandar a los estados? Este que vamos a analizar ahorita, que es el documento del dictamen analizado en el Senado. Primero, no vamos a ir leyendo todo, pero sí teniéndonos en algunas cosas, planteando preguntas y algunas implicaciones. Primero, el artículo tercero cae de la siguiente manera: toda persona tiene derecho a la educación, el Estado. Y aquí hay un primer elemento interesante: el Estado, Federación, ciudades y municipios. ¿Qué significa? Que no se lo dejan al Estado en sí, sino lo dividen en actores. El Estado es un todo, es donde entra la Federación, entra los, pero también entran los otros poderes, ¿no? Aquí lo acotan, pero bueno, ya el hecho de anotarlos, poner a municipios, Ciudad de México, Estados, Federación, se supone que son ellos los encargados, por un lado, de impartir y por otro lado, de garantizar, ¿no? Ese es un primer elemento. Normalmente queda: toda persona tiene derecho a la educación, el Estado impartirá y garantizará la educación, es decir, toda la estructura del gobierno, toda la estructura, los recursos del país estarán a disposición de. Al acotarlo, bueno, pues tiene sus implicaciones porque ya las personaliza en actores muy particulares. Segundo, dice qué acciones harán ellos, van a impartir y garantizar. Dos lados. Ahora, la educación se sigue dividiendo en dos grandes bloques. El primer bloque sería la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media y superior. Se considerarán educación, bueno, hasta media superior, educación básica, pero ya incluyendo superior se considera educación gratuita. Vamos viendo esto. Si la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, media superior y superior son los que se encargará el Estado de impartir y garantizar. Por tanto, la obligatoriedad del Estado ya no solo se queda en media superior, sino avanza a superior. La educación inicial, que es un primer pero, digamos, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. Inicial, preescolar, primaria, son obligatorias. La educación superior lo será, es decir, será obligatoria, pero en los términos de la fracción décima de este artículo, ¿no? Es decir, será obligatoria, sí, pero tiene una condicionante y lo vamos a ver en el artículo 10º. La educación inicial es un derecho de la niñez y será la responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Este párrafo sale sobrando, este enunciado sale sobrando, pero es un amarre del dedo porque el Estado aún no logra dar la educación preescolar de manera universal. Entre educación inicial, ¿no? Imagínense la infraestructura que se necesitaría, ¿no? Entonces, ojo, volvemos al texto. Aquí hay un primer elemento que nos tiene que saltar. Todo esto va a tener que traducirse en las leyes, en las famosas leyes secundarias, ¿no? Bueno, entonces el Estado va a impartir y va a garantizar la educación inicial y preescolar, pero nos dice: la educación superior estará acotada a un décimo artículo, una fracción décima de este artículo. Y la educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Entonces,
aquí hay un primer elemento, o sea, solo le corresponde al Estado concientizar o le corresponde impartir y garantizar, o es impartir, garantizar y concientizar. Bueno, aquí hay dos elementos que no quedan muy claros, pero que seguramente las leyes secundarias lo tendrán que clarificar. Puede ser que en el caso de la educación inicial se impartirá y garantizará por el Estado, es decir, es obligatorio y compone la educación básica, pero una primera fase de la educación inicial tendrá que ver con la concientización, porque recuerden que preescolar hasta los 3 años, esto implicaría desde el nacimiento hasta los 3 años, lo que se denominaría educación inicial. Pero bueno, aquí de entrada entonces en este primer párrafo del tercero ya encontramos algunas cosas que no están claras, ¿no? Están supeditadas a otra cosa. Lo ideal hubiera sido, artículo tercero, toda persona tiene derecho a la educación, ¿no? De garantizar hasta la educación superior, la educación inicial, primaria y secundaria son básicas, esta y la media superior serán obligatorias, y la educación superior será en términos del 10º presente artículo, hasta ahí. Incluso hasta antes, o sea, si en realidad quieren que la educación superior sea obligatoria, pudiera quedar hasta antes, pero bueno, vamos considerando. Corresponde al Estado la rectoría de la educación. La impartida por además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Esto un poco cerrando la pinza, aquellas iniciativas, sobre todo de empresarios, que planteaban que los particulares pudieran no solo impartir educación básica, sino también regular los contenidos y tener cierto grado de autonomía. Con esto me parece que el Estado queda como rector y así los contenidos, la currícula seguirá siendo definida por el Estado. En el caso de la rectoría, en el caso de educación básica, además de universal, se agrega un elemento que está implicando muchos problemas para los compañeros de educación especial. Esto se refiere al término inclusivo, la interpretación que le está dando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otras instancias plantean que el hecho de existir un servicio específico para atender a población específica es discriminatorio, por tanto tiene que acabar. Y este criterio se impone sobre el legislador, sobre el legislativo, y se agrega. Entonces ya al decir inclusiva, es decir, es igual para todos, ¿no? Y términos como equidad, como igualdad, pues pasan a segundo término. Bueno, dice, entonces no pierdan de vista ese término, es muy importante. Seguimos con el artículo tercero, siguiente párrafo. La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Este término igualdad sustantiva tiene toda una implicación, toda una historia. De hecho, muchos celebran que se haya incorporado, pero bueno, no es el momento, pero luego podemos platicar sobre la implicación que tiene igualdad sustantiva, y el otro es con un enfoque de derechos humanos, ¿no? Esto es interesante, es un vuelco muy interesante. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades, esto ya estaba en el anterior, todas las facultades del ser humano, y fomentará a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, esto es nuevo, a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz, esto es nuevo, y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí seguramente a ustedes les saltará, como nos salta a nosotros, la pregunta sería ¿cuáles valores? ¿No? Hacia arriba, bueno, nos dan enfoques, derechos humanos, igualdad sustantiva, aquellos aspectos o la concepción del ser humano como compuesto por facultades, ¿no? Estos primeros valores macro o valores nacionales, como sería el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, el respeto a las libertades, el respeto a la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional e la independencia, podemos ser como valores patrios, ¿no? Pero bueno, aquí habría que verlo todo. Ojo, todos estos se van a desagregar en la ley general en las leyes secundarias, una de ellas la ley general de educación. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Esto es importantísimo.
Primero, ese es un criterio ya aplicado a nivel mundial, a nivel latinoamericano, ¿no? Y que coloca esta idea de la superioridad de ciertos derechos en relación con otros, ¿no? En el caso de los niños y niñas, pues estos derechos están superiores. Ahora, en la pasada reforma educativa, esto se usó de manera dolosa, al decir que no se tenía por qué hacer así, pero para que se perdieran los derechos laborales, los de la Suprema Corte de Justicia pusieron dos derechos en pugna, como sería el derecho al trabajo y el derecho de los niños a la educación. Lógicamente el derecho de los niños a la educación está por encima pero ese fue un dilema artificial la que colocaron para que precisamente los derechos, aunque se reconociera que afectaba derechos, pero se decía, bueno, pues es por un bien superior. Entonces, pero aquí hay otro elemento, además de eso, esta idea de la participación en los servicios educativos, en el acceso, permanencia y participación. ¿Eso qué significa? Que son actores del servicio educativo, ¿no? El Estado priorizará, o sea, el Estado va a priorizar la participación en los servicios educativos ¿de quién? De niñas, niños y adolescentes. Todas estas cosas que se lograron incorporar, que algunas fueron producto de mucho debate, otras que dejan ir grupos, por ahí van algunas cosas, como vemos lo de inclusivo, hay intereses económicos detrás, bueno, pues aquí también hay el debate, es decir, si logra quedar este artículo, algunos están contentos, otros no tanto, algunos dicen que es el 80% de la reforma de Peña Nieto, otros dicen que menos, pero bueno, pero así como esta vamos a ir encontrando otras. Bueno, vamos a ver los párrafos que siguen. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. Este párrafo fue colocado en respuesta a esta idea que se colocó a través de la lucha magisterial desde el 2013 respecto de la evaluación punitiva, que a los maestros se les echaba la culpa del estado o de la baja calidad que tenía el sistema educativo. Con esto se intenta a nivel constitucional, es como una disculpa pública, ¿no? Pero hay cosas importantes. Primero, agentes fundamentales del proceso educativo. Eso es un elemento importante, ¿no? No es el único, ¿no? Pero es un agente importante. Ahora, este elemento es importantísimo, sobre todo los que hemos estudiado en la normal, sabemos de la implicación que tiene. Se reconoce su contribución a la transformación social. Es decir, no es lo mismo educar para reproducir un estado de cosas, una sociedad, los valores de una sociedad, a contribuir, es decir, con la educación, con la actividad docente cotidiana, contribuir a la transformación social, ¿no? Y esto que viene acá, a mí me parece que no no sé por qué le llaman derecho, o sea, si la formación en capacitación sería un derecho. No, no es un derecho, es parte del mismo proceso de trabajo, ¿no? Lo ponen acá para obligarlo, ¿no? Y obligar a ir, pero me parece que no tendría que estar en el tercero constitucional, podría estar perfectamente en las leyes secundarias, sobre todo cuando sí, como están pensando algunos, se va a vincular el sistema de incentivos, es decir, el de mejora económica con la participación en cursos, suponiendo que la participación en cursos va a impactar. Un maestro mejor formado es un mejor maestro en aula, lo cual esta relación no necesariamente es verdadera y carrera magisterial lo ha demostrado bastante, es decir, no necesariamente el maestro que está en el nivel más alto de carrera magisterial es el mejor maestro. Pero bueno, esto digo, muchos colegas decían que este artículo tercero en realidad tiene un poco para todos, es decir, para satisfacer a todos, pero por lo mismo entonces pues es un artículo no tan bueno, ¿no? Porque trata de dar, satisfacer a todos. Dice: la ley establecerá las disposiciones del sistema para la carrera de las maestras y los maestros en sus funciones docente, directiva o de supervisión. Y aquí viene una de las primeras ya implicaciones
que desafortunadamente los compañeros que están como apoyos técnicos no lograron articular un movimiento a nivel nacional, sobre todo para obligar a los legisladores a incluir dentro de este párrafo, es decir, la ley establecerá las disposiciones del sistema para la carrera de las maestras y los maestros en sus funciones docente, directiva, de supervisión o de apoyo técnico. Es decir, al no quedar aquí, no va a haber manera de colocarlo en las leyes secundarias. Por tanto, estas plazas que se generaron quedan volando, es decir, estarán sueltas, porque la figura que se está intentando regular es una figura no contemplada dentro del tercero constitucional. O sea, la primera noticia que podríamos tener aquí es que los apoyos técnicos desaparecen. Y nos dice, bueno, corresponderá a la federación su rectoría y en coordinación con las entidades federativas su implementación, conforme a los criterios de la educación previsto en este artículo. Es decir, el Estado, la Federación, es la encargada de realizar este proceso y de manejar este sistema para la carrera de los maestras y maestros. Bueno, vamos a dejarla hasta acá para no hacer tan larga la cápsula. Vamos a marcarla y mañana regresamos a partir de este punto, volviendo a analizar el artículo tercero. Ojalá les sirva, porque ojo, si este queda, es este el que se va a mandar a los estados. Una vez 17 estados lo aprueben, se regresa, se publica y empieza la elaboración de las leyes secundarias. Bueno, nos vemos mañana en la cápsula número 64 y a partir de este punto seguiremos analizando el artículo tercero que se está votando en la Cámara de Senadores.